Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que ama, que le apasiona, que estudia la Biblia, pero que sobre todo busca la manera de cómo llevarla a la práctica en su diario vivir. El tema de hoy, continuamos con nuestro estudio de las bienaventuranzas, ya estamos terminando, estamos en Mateo capítulo 5, verso 9, la bienaventuranza de hoy: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como siempre, me encanta ir a la etimología, ir a la raíz de cada frase que dijo Jesús. Y en particular, la frase o la palabra pacificador en el griego viene de la palabra eirenopoieos. Lo repito, eirenopoieos, que es una palabra que también tiene dos raíces. La primera, eireno, o viene también de la raíz eiro, que significa paz o pacificador, pero también tiene otro significado que me gusta, y de ese vamos a hablar más adelante: unir, generar unidad. Y el segundo, poios, o viene también del adjetivo poieo, que significa hacer. Así que en esencia, eirenopoieos o pacificador, lo que dijo Jesús es: bienaventurado, feliz aquel que sabe y que hace, que procura hacer la paz, o que procura la unidad, que es tal vez donde yo quiero hacer más referencia. Ya le voy a explicar por qué, más que la paz. Y la unidad para Jesús fue muy importante, primero porque fue su oración en el Getsemaní, cuando él estaba allí orando con esa intensidad que sudaba sangre. Él estaba clamando al Padre y le dice: yo te pido que los hagas uno. Para Dios la unidad es muy importante, y Jesús lo dijo: así como tú y yo estamos unidos junto con el Espíritu Santo, hay una unidad perfecta en el ser de Dios. Dios anhela que como cuerpo de Cristo y como personas podamos vivir en unidad, que es un concepto tal vez que se ha perdido mucho en nuestros días. Así que para el Señor, más que tal vez hacer la paz, porque estamos en una generación, en una temporada donde todo el mundo quiere paz, pero paz no hace referencia solamente a ausencia de guerras, o la paz que hacen algunos gobiernos, ¿verdad? Que pactan una especie de paz, la paz del mundo, la que también Jesús dijo: yo no les voy a dar la paz que hace el mundo, sino otro tipo de paz que en general nos lleva a la unidad, a la unidad. Y esto es algo muy importante. Así que la frase, traduciéndola con ese sentido, quedaría algo como: felices los que hacen que las personas se unan, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira lo importante y a lo que está tal vez haciendo referencia Jesús en este pasaje: que nosotros como pacificadores debemos procurar y buscar ante todo la unidad. La unidad. De hecho, Jesús en esa misma oración dice: Padre, en la medida que ellos se amen, en la medida que ellos logren ser uno, la gente del mundo va a reconocer que son de los tuyos, que son tus hijos, que son hijos de Dios. Qué importante. Aquí hay un punto para resaltar: el mundo va a reconocer que somos sus hijos el día que aprendamos a hacer la paz, o que aprendamos a estar en unidad, cosa que difícilmente se podrá lograr solo con la ayuda del Espíritu Santo, porque si tú te das cuenta, dentro de la misma iglesia estamos totalmente divididos. Denominaciones, doctrinas, y percepciones de cada quien, que hace que se dificulte. Y tal vez Jesús lo sabía y se anticipaba en esa oración, tal vez pensando en nuestra generación, la generación que está más cerquita a recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en su regreso. Qué cosa tan importante. Así que analicemos un poquito más qué quiere decir esta frase que dijo Jesús: bienaventurados los pacificadores. Y hay dos maneras que quiero utilizar, dos herramientas para poder entender la Biblia. La Biblia, hay varios métodos para poder discernirla y entender y sacarle sobre todo el jugo y información. Hay una manera que es utilizar de atrás para adelante. Normalmente cuando estudiamos la Biblia, arrancamos desde el principio y terminamos en el final del texto e interpretamos lo que dice. Pero hay una manera que es la manera efecto-causa. Normalmente la ley es causa y efecto. Vamos de atrás hacia adelante, pero ahora aquí vamos a ir de adelante hacia atrás. Vamos a ir desde el efecto a analizar la causa. ¿Qué quiere decir? Y lo escribo de una manera muy sencilla para que entendamos un poquito lo que está diciendo aquí el Señor, y es:
Los que son llamados hijos de Dios, vamos por el final, esos que dicen ser cristianos, esos que dicen yo soy un hijo de Dios, mira, unen a las personas y por esa razón son felices. Estoy viendo desde la causa hacia el efecto. Para nosotros los hijos de Dios hay una casi obligación, hay casi un requisito. Yo no me puedo llamar un hijo de Dios si no procuro hacer la paz, si no soy un catalizador o un factor de unidad. Increíblemente en la iglesia y a veces los cristianos somos factores de división. Estamos divididos por la doctrina, estamos divididos por nuestros propios pareceres, por nuestros propios gustos. A veces nos divide el tipo de música, nos divide el tipo de iglesia, nos divide el tipo de doctrina. Y fíjate lo increíble que nos marca aquí el Señor Jesús, porque de alguna manera, si queremos tener ese título, entendiendo este pasaje, desde el efecto hacia la causa, fíjate que qué importante ese título que lo llamamos con tanta ligereza. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano. Bueno, si tú realmente eres un cristiano, deberías ser un factor de unidad en la iglesia, de unidad en tu casa, en tu familia, porque a veces nos dividimos como familia. Yo tengo mi posición y a veces mis hijos no, son otra generación diferente y andamos divididos, tal vez por sus gustos, no sus preferencias con nuestros hijos. ¿Cuántos cristianos y cuántos padres de familia, tal vez pastores, luchan generacionalmente con sus hijos? Tal vez porque la música que a ellos les gusta tal vez no es la que a mí me guste, o los hábitos y las prácticas de esta generación, tal vez la tecnología, como a mí no me gusta. Fíjate que nos dividimos y como hijos de Dios, otra vez tenemos un llamado a ser factores de unidad, porque tal vez por eso vamos a ser medio. Pero hay otra manera también de estudiar estos pasajes para poderlos entender mejor, y es aplicando la ley de la inversa, sacando la antítesis. Y quiero sacar el anti-Mateo 5:9, es decir, poniendo toda una negación para que podamos entender también la implicación negativa de lo que dice. Diría algo así: infeliz es aquel que hace que las personas se dividan, porque eso los hace hijos del diablo. Otra vez, quiero leerlo y quiero que por favor entiendas lo que estoy tratando de enseñar aquí. Infelices los que hacen que las personas se dividan, porque eso no les hace llamarse hijos de Dios, sino hijos del diablo. Otra vez, mira lo tremendo de esto. Porque a veces nos llamamos con ligereza hijos de Dios sin saber que si hacemos lo contrario, que si practicamos la antítesis, ya no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Y esto es algo que tal vez dentro de la iglesia, amado, querido, deberíamos empezar a reflexionar, a interiorizar. Porque tal vez a veces nos portamos más como hijos del diablo que como hijos de Dios, como factores, como catalizadores de unidad. Y tal vez provocamos desunión dentro del cuerpo de Cristo. Anote aquí, esto se manifiesta normalmente por medio de la lengua y del comportamiento. Una de las maneras en las que nosotros podemos funcionar como catalizadores de unidad, como factores que unen, tal vez como un pegamento, como ese factor que hace que dos objetos se unan, como una soldadura que hace que dos piezas se logren unir y puedan ser una sola. Eso lo hacemos tal vez a través de la lengua y nuestro comportamiento. En el capítulo 3 del libro de Santiago, el apóstol habla de algo tremendo, y es que la lengua, aunque es un pequeño miembro, puede y tiene la capacidad de encender bosques y un fuego gigantesco. Lo voy a decir a lo colombiano, ¿verdad? Y es: no le eche leña al fuego. Muchas veces con nuestros comentarios, con nuestras palabras, encendemos la ira. Dice la palabra de Dios también en el libro de Proverbios que la palabra blanda aplaca la ira. Pero muchas veces nosotros tenemos un comentario, una palabrita. A veces no es una grosería, porque como hijos de Dios tal vez moderamos nuestro comportamiento, pero si lo barnizamos, si lo impregnamos de mucho sarcasmo, que es algo que utilizamos mucho los cristianos para ofender de una manera elegante. Y entonces
también decimos aquí en Colombia, tiramos la puya, lanzamos la piedra y muchas veces esa piedra es la que enciende, tal vez en lugar de aplacar, de generar unidad y generar paz. Y fíjate lo tremendo, a veces la falta de sabiduría que tenemos, el mismo apóstol en la misma carta habla de la sabiduría y dice, aquel que no tenga sabiduría, pues pídala a Dios, porque debemos aprender a utilizar este miembro que es la lengua, que normalmente es un factor de división. Nuestros comentarios hacen que se dividan las personas. A veces vamos a dar una consejería y aquí deberíamos hacer un contraste entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, porque ¿qué debería decir un hijo de Dios ante una situación difícil, ante una situación tal vez incómoda? ¿Verdad? ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Y fíjate que en las matemáticas de Dios, el hijo de Dios suma y multiplica, mas el hijo del diablo, el que no busca la paz, sino la división, divide y resta. Y eso tenemos que pensar siempre antes de abrir nuestros labios para decir algo, así sea un comentario, así sea lo que pensamos. Porque a veces con nuestras palabras restamos y dividimos con tal vez algo que está pasando en la iglesia y tú dices, pero quién sabe, ¿no? Y quién sabe el pastor, y es que a mí me pareció, y es que yo creo. Y tal vez espiritualizamos esas palabras que definitivamente no son palabras que edifican, sino palabras que destruyen. Y tenemos que tener cuidado porque a veces hablamos de la iglesia, hablamos del pastor, de nuestros líderes, hablamos del hermano que tal vez, también decimos en Colombia, da papaya. Y tal vez se equivocó, pero en vez de hijos de Dios, buscar cómo edificar, cómo sumar, a veces como hijos del diablo, venimos a contarle a otra persona y ampliar el chisme y amplificar y con esa excusa, no, es para orar, tú sabes que yo no te lo digo a manera de chisme, sino que queremos orar y vamos a ver qué podemos hacer, pero realmente fíjate cómo alimentamos ese fuego porque estamos echando leña. Y una de las cosas que dice Santiago, la lengua es ese material, es esa madera que aviva los grandes fuegos, los grandes incendios. Y cuántas veces con un comentario podemos estar arruinando una relación de pareja, un matrimonio, con los hijos, una relación con los hijos, una relación pastoral, la paz de una congregación. A veces simplemente por lo que yo pienso, por lo que a mí me parece, lo que yo creo, suelto un comentario y la gente se empieza a cargar. Y qué cosa tan tremenda. Así que la lengua es un factor que debemos aprender a manejar para ser pacificadores. Porque si queremos realmente ser llamados hijos de Dios, entonces debemos aprender a utilizar la lengua. El pastor John MacArthur dice algo que me encanta y es la evidencia de que verdaderamente el Espíritu Santo está en ti. No es que hables en lenguas, sino que domines la que tienes. Porque muchos que hablan en lenguas, que manifiestan sus dones, tienen la lengua tan larga que tal vez pueden barrerse los pies con ella misma. Ojo con eso, amados. Y el segundo factor que nos ayuda a unir o a desunir, a dividir, es nuestro comportamiento. Y cuando tú vas a Mateo 5, por favor, y quiero que me acompañes a Mateo 5:38, y con eso vamos cerrando. Jesús está hablando de varios temas, pero en particular habla aquí, mira lo que dice. Ustedes, escucha, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga 1 milla, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y sigue diciendo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. La misma condición que habló unos versos atrás, diciendo, sean pacificadores para que sean conocidos como hijos de Dios. Uno de los factores que nos convierte tal vez en hijos del diablo, si no lo utilizamos bien, es la lengua. Pero también el Señor lo lleva a otro nuevo nivel, nos hace subir un peldaño, no solamente con la manera que hablas, sino la manera que te comportas o nos comportamos. Y Jesús lo lleva a un plano bien complicado, ¿no? Cuando alguien te maltrata, cuando alguien te ofende, cuando alguien hace algo que tú no quieres, como darte una cachetada, que le pongas la otra, que te pida algo y tú se lo tengas que dar solo por el hecho de que te lo pidió, y adicional,
darle y bendecir a alguien que no se lo merece, como caminar la milla extra. Ahí hay un video donde yo hablo de la milla extra, por favor ve y lo ves, que es también una enseñanza increíble, la milla extra, y es caminar por alguien que no se lo merece y adicional orar por alguien que no se lo merece y bendecir a alguien que definitivamente no se lo merece. Eso es lo que nos va a dar el título de hijos de Dios. El título de hijo de Dios no nos lo da que tú hayas hecho una oración de fe. No te lo da o no nos lo da por ir a una iglesia cristiana. No nos lo da por llevar años en una congregación o servir a Dios. Hacer cosas para Dios, que tocas un instrumento en la iglesia, haces algo dentro de la congregación, eso no te hace hijo de Dios. Nos hace hijos de Dios el hecho de que seamos factores de paz. Y esa paz, esa unidad debe manifestarse a través de la manera que hablamos y a través de la manera en la que nos comportamos, especialmente con aquellos que no se lo merecen. ¡Wow! ¡Qué desafío! Y por eso Jesús dice, son felices esos factores de unidad. No solamente porque eso les da verdaderamente el título de Dios, sino que bueno, uno lograr ser un factor de unidad, que seas un factor de unidad para tu familia, para tus hijos, con tu esposa, con tus seres amados, que en lugar de como hijos de Dios buscar divisiones, generemos una unidad en nuestras familias. ¿Cuántas familias se dividen por temas tan simples, tan tontos? Perdóneme que lo diga de esta manera, pero ¿cuántos se dividen porque su familia no es cristiana y prefieren alejarse y dividirse? Porque su familia tal vez en las festividades de diciembre toma alcohol y ya dejaste de visitar a tus primos, a tus hermanos, a tus familiares. Y esto tal vez es un llamado del Señor para que volvamos a la unidad, a que seamos luz, a que los bendigamos, a que hagamos la tarea que Dios nos mandó, pero principalmente con nuestra familia y luego con aquellos que tal vez nos hacen pasar malos momentos. Tal vez es por ese gobernante que no te gusta. Si tu presidente en el país donde vives no te gusta, ese es un buen motivo para demostrar tu cristianismo, que eres un hijo de Dios. Ora por tu presidente, ora por aquellos que te gobiernan, por aquellos que tal vez legislan no para bendecirte, sino para perjudicarte, que son esos que te quitan, que te hacen caminar una milla extra. Qué bueno que podamos empezar a practicar nuestro cristianismo allí, con esas personas que tal vez son las que no se merecen que los bendigamos. Piensa en eso, Dios te bendiga, eres bienaventurado si te conviertes en un factor de unidad. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.